Buenos días. Vamos a continuar con otro ejemplo relacionado al troceador de tipo reductor en esta clase del martes 29 de septiembre. El ejemplo trata acerca del troceador que va a propulsar a un trolebús por medio de un motor de serie de 150 HP, 1500 revoluciones y 600 volts. La corriente plena a plena carga nominal es de 200 amperes y la resistencia total de la armadura y del campo es de 0.1 ohm. El trolebús es alimentado por una línea de 700 volts, así como lo muestra aquí la figura. El recortador o el troceador, también llamado de esta manera recortador, controla el par o momento de inercia, de torsión y la velocidad. La frecuencia puede variarse en el troceador desde los 50 hasta los 1600 Hz. El tiempo de encendido, aquí se menciona que es el tiempo activo, definido como un TA, y se fija en un valor de 600 microsegundos. Se pide determinar dos incisos: uno, la frecuencia del troceador y la corriente que absorbe de la línea cuando el motor está detenido y absorbiendo una corriente de 240 amperes. El segundo inciso es calcular también la frecuencia de este recortador, pero para cuando se suministra una salida nominal. Entonces la salida nominal es cuando tenemos las condiciones del motor en 200 amperes y 600 volts. Es los datos nominal de placa que tiene el motor. Entonces, la solución de este problema, aquí podemos observar en la figura el troceador, que está prácticamente alimentado por unas líneas de conductores que van elevados, y de ahí se conecta el trolebús a través de esa línea de 700 volts para alimentar hacia el troceador, ¿verdad? Esto que vemos por aquí es lo que conocemos como un filtro. Entonces muchas veces en los sistemas de corriente directa es conveniente colocar filtros que nos permitan ayudar a suavizar la corriente de entrada al troceador, y por otro lado suavizar el rizo que pueda tener el voltaje de alimentación, y tratar de disminuir ese rizo para que el voltaje sea puramente de corriente directa. Entonces el inciso número 1 o el inciso A nos pide determinar la frecuencia, y esto cuando el motor está en condiciones de reposo. Entonces, si el motor para esa condición lo consideramos que está en reposo, entonces la velocidad del motor, pues lógicamente que es omega m igual a 0. Puesto que la velocidad en esa condición va a ser igual a 0, entonces el voltaje que tenemos de fuerza contra electromotriz pues va a ser también 0, porque este depende de la constante de la corriente de campo y de la velocidad. Como la velocidad está en reposo, es 0, pues también este voltaje será igual a 0. Y la corriente en esta condición nos dice que es una corriente que está absorbiendo de la línea en 240 amperes. Entonces esa corriente es la corriente en la armadura y se va a 240 amperes. Por lo tanto, en la condición de la malla del motor, recuerden que aquí tenemos una resistencia tanto de armadura como de campo, porque es una conexión de tipo serie con el mismo valor de resistencia en
0.1 ohms para cada devanado. Entonces nuestro voltaje aquí que tendríamos este voltaje, el voltaje en reposo definido como un EO, pues es directamente el voltaje que tenemos en la armadura del motor, como un EA. Entonces es el voltaje EA, que va a ser igual de acuerdo al troceador. Recuerde que ese es un troceador de tipo reductor. Y el troceador de tipo reductor nos dice que el voltaje que vamos a tener a la salida del troceador, que es el voltaje de armadura, depende del ciclo de trabajo y del voltaje con el que alimentamos al troceador. Entonces ese EA, pues está definido por esta situación del ciclo y el voltaje. Ahora, si recordamos, nuestro tiempo activo nos dice que es el TA, que es el teón. Perdón, aquí se está quedando atrás. Y ese teón son 600 microsegundos. ¿Okay? Y el teón sabemos que es la relación que tiene el tiempo encendido con respecto a un ciclo de trabajo. Es una relación, ¿verdad? Y esa relación puede ser desde 0 hasta la unidad, o desde 0 hasta el 100% del periodo. Entonces aquí también recordemos que el periodo viene siendo el inverso de nuestra frecuencia con la cual vamos a conmutar al troceador. De tal manera que aquí este periodo lo podemos sustituir en esta ecuación, quedándonos prácticamente la frecuencia de conmutación que multiplica al teón. ¿Sí? Entonces el inverso de la frecuencia, ¿verdad? Entonces la frecuencia nos queda en la parte superior. De tal manera que este ciclo de trabajo, pues ahora lo vamos a sustituir aquí. Entonces nos queda que el EA es frecuencia de conmutación por el teón por el voltaje con el que alimentamos al troceador. Entonces de aquí es fácil encontrar que nuestro voltaje que tenemos alimentado de nuestro tiempo que conocemos y del voltaje, podemos determinar directamente pues la frecuencia de conmutación. Entonces despejamos la frecuencia de conmutación quedándonos de la siguiente manera. Va a ser LA sobre el teón y sobre T el BS. Y LA pues no es más que el voltaje que tenemos en terminales de la armadura. Aquí tenemos A1 y acá vamos a tener A2. Y A pues lo determinamos con la malla que tenemos en el circuito. Entonces, la malla que tenemos en el circuito es LA va a ser igual a la caída en la resistencia en este caso sería el IA que multiplica a las dos resistencias que tenemos. Recordemos que tenemos bueno, dice aquí, estoy malinterpretando al principio, la resistencia total de la armadura y el campo es de 0.1. Entonces se refiere a la resistencia total, ¿verdad? Entre armadura y campo, juntas las dos resistencias. Entonces aquí va RA que se suma con R del devanado serie y esto representa la caída, más el eje que tenemos en esta malla.
Y podríamos incluir la caída en la inductancia, pero como la corriente es constante, entonces la caída en la inductancia prácticamente se hace cero, ¿verdad? Y esto dividido sobre T-on y el Bs. Como el eje dijimos que en reposo es igual a cero porque no tiene movimiento a la flecha, entonces no hay fuerza contra la electromotriz generada. Entonces esta fuerza se elimina, quedándonos solamente pues el cálculo de la frecuencia en función de esos parámetros. La corriente nos dice el problema que son 240 amperes para este inciso. Entonces aquí serían los 240 amperes por la resistencia total de las dos resistencias de devanado de armadura y devanado de campo, que es de 0.1 ohm, sobre el valor de T-on, que T-on son los 600 microsegundos. Entonces aquí serían 600 por 10 a la menos 6 segundos por el valor del voltaje de alimentación, que son 700 volts. Entonces al desarrollar el cálculo nos va a dar como resultado el valor de la frecuencia que va a tener el troceador para esas condiciones en particular, ¿verdad? Del inciso A, con estos datos. Entonces, este valor pues cae dentro del rango en el cual se va a estar operando al troceador, que dice que era de 50 hasta los 1600 Hz. Entonces, lo que vamos a observar nosotros es básicamente una corriente que estamos entregando a un motor, la cual esa corriente está recibiendo constantemente los 240 amperes. Muy bien. El siguiente inciso nos dice que se determine, en el inciso A pues solamente era el cálculo de la corriente. Nos dice también, y la corriente absorbida de la línea, cuando el motor está detenido absorbiendo la corriente de 240 amperes. Entonces por aquí va la corriente de 240, ¿verdad? Que es la corriente de armadura. Aquí está como I0, pero igual pues sabemos que es la corriente que atraviesa la armadura. Y por acá tenemos la corriente de la línea. Esta sería la corriente IS, la que el troceador está suministrando a través de este interruptor desde la fuente de alimentación, ¿verdad? Es decir, del voltaje que tenemos a través del capacitor. Entonces, pues ahí tenemos que determinar el valor de esa corriente. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Asumimos que nuestro troceador es un troceador que no tiene pérdidas. Entonces aquí vamos a tener una potencia que está entregando desde este punto al troceador. Es la potencia de la línea PS. Pasa por el troceador y entregamos toda esa potencia hacia la salida, ¿verdad? Es decir, hacia la armadura o la potencia P0. Entonces en este mismo inciso, la suposición es que las pérdidas son despreciables. Entonces asumiendo que el convertidor no tiene pérdidas. Entonces igualamos las potencias, es decir, no tenemos situación de pérdidas entre el interruptor y el diodo, todo va directamente de la armadura.
Entonces, la potencia de entrada no es más que el producto de voltaje por corriente. Es decir, voltaje de la línea por corriente de la línea. Valores en mayúsculas, valores promedio, ¿verdad? Y la potencia de la armadura, pues es el producto del voltaje de armadura por corriente de armadura, ¿verdad? Es decir, tenemos corriente de armadura por el voltaje de armadura. Aquí yo lo puse como VA, ¿verdad? Pero es prácticamente el VA que aquí acabo de cambiar, es LA. De tal manera que de esta expresión entre estas cuatro cantidades podemos despejar la corriente promedio que está ingresando al troceador. Esta corriente va en este sentido. Entonces, al despejar la corriente nos queda que va a ser igual al producto de A por IA entre el voltaje de alimentación. Entonces tenemos que determinar el valor de nuestro BA. Y ese valor lo determinamos, creo que no lo tenemos, ¿verdad? Entonces EA representa por ahí el cálculo a través del ciclo de trabajo. Entonces, ¿cómo era el cálculo? Por acá lo teníamos. D por BS, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos que haber determinado el valor de TS. Y TS, vamos a encontrar que TS, aquí lo voy a colocar en otro color. El TS es el inverso de la frecuencia. O la otra simplemente, si vemos este ciclo de trabajo, sería el ciclo de trabajo igual a Fs por el tiempo encendido. Entonces eso lo usamos para calcular aquí el valor del ciclo de trabajo. Vamos a colocarlo, ¿verdad? Tenemos la frecuencia en 57 Hz y el tiempo encendido nos dice que son 600 microsegundos. Entonces aquí multiplicamos 57 por los 600 microsegundos. Y eso nos va a dar como resultado nos da 0.034, ¿verdad? El ciclo de trabajo. Entonces nuestro EA va a ser el ciclo de trabajo por BS por IA. Y esto va a ser BS. Entonces aquí multiplicamos el 0.034 por 700 volts, que es el voltaje que alimentamos en terminales del troceador, y por el valor de la corriente, que son 240 amperes. Esta corriente nos la da el problema, ¿verdad? En el inciso A ya menciona que es una corriente de 240 amperes, que es la corriente que tenemos en la armadura, 240. Y lo dividimos entre los 600, pero aquí ya me equivoqué, no está bien, ¿verdad? Son 700. El voltaje BS. Prácticamente pues aquí se
se anulan, ¿verdad? Quedándonos el valor de la IS prácticamente como el producto del 0.034 por 240. Entonces esto sería 8.16. A ver si les da lo mismo. Corrobórenlo. 8.16 amperes. Muy bien, entonces esa es la corriente que vamos a tener entrando al troceador como un valor promedio. Entonces, si dibujamos esa corriente, vemos que nuestro problema tendríamos una corriente que está entrando al troceador y le colocamos la variable IS minúscula, porque es una cantidad que está variando en el tiempo, desde 0 hasta el tiempo que necesitemos evaluar. De tal manera que la corriente en IS, si recordamos la operación de troceador, está siendo abierto el interruptor y cerrado por la frecuencia de operación. Entonces esta corriente va a tomar en algunos momentos la corriente que le va a entregar a la armadura de los 240 amperes. Y cuando este interruptor abra, la corriente en IS va a ser igual a 0. Es decir, que se va a estar abriendo y cerrando el switch, permitiendo pasar una pequeña cantidad de corriente hacia el troceador. Luego permanece cerrado por otro tiempo y vuelve a repetirse debido a que vuelve a encenderse el troceador. Entonces, esta corriente es la corriente propiamente que se ve en la entrada del troceador y va a alcanzar un nivel aquí del máximo valor de 240 amperes, pero el resto va a estar prácticamente apagado. Entonces, este tiempo que tenemos aquí es el tiempo que nos permite el circuito de control encender al switch, y es el tiempo que le llamamos tiempo activo, y para nosotros también podemos definirlo como mi tiempo de encendido, que es igual a 600 microsegundos. Y por otro lado, el periodo pues va desde este punto hasta que se vuelve a repetir la señal, ¿verdad? ¿Cómo calculamos el periodo? Pues es simplemente 1 sobre Fs. Y 1 sobre Fs eran los 57.14 Hz. Y su inverso es igual a 17.50 milisegundos. Es decir, el tiempo es suficientemente grande comparado con los 600 microsegundos. Si dividiéramos 17.5 milisegundos entre 600 micros, eso nos daría que aquí cabrían casi 30 veces el número de pulsos dentro de un ciclo. Entonces realmente el pulso con el que se está conmutando al troceador, como es una frecuencia muy lenta, el pulso es muy pequeño, entonces solamente lo estamos usando para darle un pequeño pulso al motor y tratar de arrancarlo, ¿verdad? El motor, lógicamente, pues va a tomar una corriente muy, muy grande, que le va a entregar al motor 240 amperes, y la corriente de línea va a estar en un valor promedio de 8.16. Esos 8.16, al dibujarlos en esta gráfica, los vamos a ver prácticamente aquí, muy pequeño. Entonces, si nos damos cuenta, la corriente máxima que alcanza IS, si son los mismos 240 amperes
aquí fue precisamente lo que se debe alimentar la corriente de armadura. Pero la línea, solamente su valor promedio, al evaluarlo, nos da una corriente de IS promedio en 8.16 amperes. ¿Okay? Entonces con eso pues determinamos esas cantidades y nos resta solamente determinar del problema. Nos dice que es el cálculo de la frecuencia, del troceador cuando el motor suministra su salida nominal. Entonces ya una vez que el motor arranca, se va a condiciones nominales y debemos calcular para estas condiciones nominales, las cuales son básicamente, para este inciso B, determinar que ahora el voltaje de la armadura dice, si el voltaje de la armadura el motor tiene un voltaje en datos de placa de 600 volts, de acuerdo al enunciado del problema. Entonces ese es el voltaje que el motor debe recibir como valor promedio en sus terminales A1 y A2, es decir, 600 volts. ¿Okay? Entonces el LA pues proviene precisamente de la relación del troceador, que nos dice que es dependiente del ciclo de trabajo y del voltaje con el que se alimenta el troceador. Y el ciclo de trabajo, pues ya definimos que era la relación de T-on sobre el periodo de conmutación por Bs. Y el periodo de conmutación, pues no es más que la frecuencia de conmutación por T-on por el Bs. Y lo mismo, a partir de aquí determinamos el valor de la frecuencia con los datos conocidos. Entonces ahora vamos a llevar el voltaje de armadura del motor a 600 volts. Despejamos la frecuencia de conmutación, quedándonos como el valor de EA entre T-on y entre Bs. Entonces aquí son 600, aquí son los mismos 600 microsegundos. Recuerden que este valor del tiempo activo permanece constante, ese no se va a mover. Es el mismo pulso que tenemos definido aquí de 600 microsegundos. Y el Bs en 700, es lo que alimentamos al troceador, dándonos como resultado una frecuencia de 1429 Hz. Entonces ya va a aumentar de los 57, aumentó a 700. ¿Qué quiere decir? Que ahora mi nuevo periodo para este inciso B, pues es el inverso de esta frecuencia, es decir, el inverso de 1429 Hz. Ahora me da como resultado y son casi 700.79 microsegundos. Entonces ya cambió de haber estado en un valor ¿de qué dijimos? Lo calculamos, aquí lo tenemos, ¿verdad? De haber sido en el inciso A 17 milisegundos, ahora se reduce a 700 microsegundos. Es decir, que ahora en este periodo van a existir una cantidad de menores pulsos, 700. Solamente un pulso, ¿verdad? Pero la frecuencia aumenta, perdón, la frecuencia aumenta a 1400
y el periodo se reduce. De tal manera que con ese nuevo periodo tendríamos nosotros también un tiempo de apagado, que sería restarle a TS el tiempo activo o el tiempo de encendido. Y esto aproximadamente pues va a ser 100 microsegundos, ¿verdad? La diferencia de los 700 menos los 600 que tenemos aquí nos dan 100 microsegundos del tiempo de apagado. Recuerden, aquí tenemos todo este tiempo el apagado. ¿Ok? Y ahora sí, pues la corriente que vamos a encontrar en este inciso, pues la determinamos a partir de lo siguiente. La corriente de línea. Es IS, ¿verdad? Pero recuerden que en el problema nos dice que en el inciso B vamos a llevar al motor a su salida nominal. Su salida nominal es 600 volts con una corriente nominal en su carga de 200 amperes. Ya no es la corriente de 240 porque esta fue para el arranque prácticamente. Entonces vamos a utilizar la corriente nominal de 200 amperes. Y la IS pues la calculamos de la suposición de la potencia de entrada igual a potencia de salida. No hay pérdidas, despejamos la corriente de línea, la IS, en su valor promedio y nos dice que es EA por IA entre BS. Y esto no es más que el valor de EA pues son los 600 volts nominales del motor, los 200 amperes nominales del motor sobre los 700 volts que alimentamos en las líneas aéreas del trolebús. Entonces esto nos da como un valor de la corriente de línea de 171.43 amperes. ¿Okay? Entonces quiere decir que si nosotros trasladamos este diagrama de la corriente a una frecuencia de 1429, el tiempo se va a recortar. Entonces, si yo me baso en el mismo diagrama, ¿verdad? Lo vengo desplazando para dibujarlo aquí abajo, nos quedaría algo así. Ahora, en lugar de tener 17.5 milisegundos, tenemos 700 microsegundos, es decir, tengo el mismo pulso de 600 microsegundos, pero ahora no voy a tener el periodo aquí, sino que lo voy a tener muy, muy cercano. ¿Verdad? Entonces vamos a tener un montón de pulsos, de tal manera que mi periodo, pues ahora lo tengo prácticamente aquí. Entonces lo que hice es aumentar frecuencia, disminuye periodo. Y mi periodo son aproximadamente los 700 microsegundos. Aquí tenemos los 600 microsegundos de encendido del switch. Entonces ahora sí es más tiempo que permanece el interruptor encendido y muy poco tiempo apagado. ¿Qué va a pasar si nosotros promediamos esta corriente? Pues lo hacemos con esta fórmula, ¿verdad? Promedio corriente, y le digo, la corriente promedio de IS
es mi corriente IS que defino como promedio. Y yo lo que tengo que hacer es hacer la integral de 0 a TS de la corriente IS. Esta es la definición de corriente promedio, pero yo ya la calculé, toda esta expresión, con la relación de mi corriente promedio a partir de la suposición de que yo no tengo pérdidas en el circuito e igualo potencia de la línea a potencia de la armadura. ¿Okay? Entonces, son dos caminos que podemos hacer. Aquí pudiéramos haber involucrado dos integrales, una de 0 a teón con un valor de 240 amperes y otra de teón a TS, el apagado, pero básicamente se elimina esa integral. Promedio con respecto a TS y me debe dar el mismo resultado de los 171.43 amperes. Entonces ahora esa corriente, en lugar de haber sido 8 amperes, se incrementa, aquí son 120, pues por aquí van a dar el valor promedio seguramente de esa corriente promedio. Y es igual a 171.43 amperes. ¿Okay? Entonces, pues prácticamente con eso se termina el problema, ¿verdad? Por ahí hay un ejemplo siguiente que es el 256. Entonces solamente lo voy a comentar aquí, ¿verdad? Para que ustedes también por ahí tengan oportunidad de revisarlo. El ejemplo 256 dice, del ejemplo 255 y de la misma figura del troceador, dice, calcule el valor pico de las corrientes IS y la corriente I, imagino que de armadura, cuando el motor está detenido. Entonces, pues la corriente de pico ya la determinamos ahorita en el gráfico anterior, ¿verdad? Que es esta corriente. Esta va a ser mi corriente de pico, ¿verdad? De los 240. Que en realidad en un motor real, esa corriente la debiéramos observar más o menos así. La IS. Un pequeño pulso. Se levanta aquí la corriente y luego hace esto. Y luego permanece, cuando está detenido, permanece apagado y luego vuelve a aparecer un pulso con este pequeño pico, ¿verdad? Esa sería la forma de onda real que observaríamos en IS. Inclusive en la realidad nosotros observamos la conmutación con una serie de picos aquí, ¿verdad? Aquí conmuta y hace un pico. Conmuta y hace un pico. Eso lo hubiéramos visto, ¿verdad? En la práctica con los motores de corriente directa de la estación de trabajo de la BOL. Veríamos esas características de conmutación del troceador, que es lo que sucede en la práctica. Entonces, la corriente prácticamente fluye en una serie de breves pulsos, ¿verdad? Que son estos pulsos puntiagudos, como aquí lo estoy señalando. En cambio, la corriente de la armadura, la IA, se mantiene constante en 240 amperes, ¿verdad? Entonces, yo aquí dibujo también la corriente de armadura sobre esta misma gráfica. La corriente de armadura con respecto al tiempo, pues una corriente que varía, ¿verdad? Pero yo estaría observando más o menos algo así. Y luego se mantiene prácticamente constante, incrementa y se mantiene prácticamente constante. Entonces esta corriente la vamos a observar en la armadura del motor. En el inciso A, prácticamente en los 240 amperes.
¿Por qué razón se mantiene? Porque la inductancia se está descargando a través del diodo. Entonces, como hay mucha energía en la armadura del motor, prácticamente se considera que la corriente permanece constante en 240. Solamente va a observar aquí estos pequeños pulsitos, ¿verdad? Por el encendido del switch. En el inciso B dice la corriente de la línea, bueno, aquí nos dice, en el inciso B, la corriente fue de 823 en el arranque, ¿verdad? El valor del voltaje a través del capacitor va a estar fluctuando, ¿verdad? Porque es el que se encarga de proporcionar el voltaje al troceador. Entonces va a estar entregando corriente y su voltaje va a tener una ligera caída cada vez que entrega también corriente. Y la corriente de línea también lo hará, ya que la inductancia del inductor L1 no es infinita. Entonces aquí el valor de la corriente en la línea será un poquito mayor que el valor promedio, pero por esto que les comento de este pequeño pico que vamos a tener por aquí. ¿Okay? Entonces, prácticamente pues ese es el ejemplo 255 y como un ejemplo adicional, el ejemplo 56 para calcular esos picos en las corrientes del motor. Y con esto pues terminamos esta clase de hoy, martes 29 de septiembre.